Muy bien, ahora vamos a ver los textos expositivos especializados y estos pues a diferencia de los textos expositivos divulgativos, pues los especializados contienen un vocabulario o terminología, perdón, específica de una determinada rama del conocimiento. Así pues, los distintos tipos de textos especializados varían de acuerdo con la temática y la especialidad de quien los escribe. Para comprenderlos, pues es necesario que los lectores cuenten con ciertos conocimientos previos de la materia tratada, pues de lo contrario, este tipo de texto no podrá entenderse. Entonces, en pocas palabras, tanto quien elabora el texto, el emisor, como quien lo lee, el receptor o lector, deben compartir un determinado conocimiento sobre la materia. Entonces, cuando hablamos de terminología específica, pues me refiero al lenguaje en concreto y especial definido por el tema que se va a tratar en ese texto. Entonces, un texto especializado de química, pues va a incluir conceptos y palabras relacionadas con la materia y para su plena comprensión, pues el lector tiene que manejar al menos nociones básicas de química, pues para poder entenderlo, ¿no? Entonces, la principal diferencia de los textos especializados con los textos divulgativos, pues es la forma, en que, eh, es la forma, perdón, en que se ofrece un conocimiento más general y común. Los especializados, pues, se reducen su público para ofrecer una información mucho más relevante, y técnica. Entonces, a eso se refiere este tipo de textos. Entonces, los textos especializados pues están dirigidos a una audiencia específica que comparte pues un código de especialidad con el que es posible la comunicación. Ahora veamos pues las características de los textos especializados y estas características serán que informa de un tema en concreto, que va dirigida a un receptor experto en el contenido o el tratado y resulta de difícil comprensión para quien no conoce el tema, usa una terminología específica, este, y también presenta gran objetividad, tiene información clara y tiene información precisa. Obviamente, pues al ser especializado, las personas que lo desarrollan, este, eh, pues obviamente tienen que tener ese conocimiento del texto para poder pues desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, dentro de los textos especializados, pues también dentro de sus características está que se tiene, es el entorno en el que se da a conocer ese tipo de textos. Es decir, que podemos encontrarlos en revistas científicas, en publicaciones de universidades o de institutos superiores. Entonces, la intención comunicativa de estos textos es cuando se habla del texto, pues hay que tocar el tema de su intencionalidad comunicativa y se entiende por intencionalidad el objetivo que persigue este tipo de texto. Entonces, en los textos especializados, pues la intención comunicativa es informar al público correspondiente sobre un tema en concreto, por ejemplo, los avances científicos conseguidos en el terreno de la física cuántica, ese sería un ejemplo. Entonces, podemos decir que un texto especializado está escrito para personas que comparten una carrera o una rama del saber en específico. Otra característica es su vocabulario, que el vocabulario empleado en este tipo de textos va a ser un vocabulario específico con palabras propias de cada materia. Y un texto matemático pues utilizará expresiones matemáticas así como conceptos referidos a esta ciencia. Mm, también pues un texto de genética pues va a hablar sobre todos los temas de la genética, uno de computación pues de computación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las palabras que se utilizan en estos textos son obviamente en español, pero la diferencia es que son palabras con un nivel más elevado y que a lo mejor nosotros que no tendríamos o algunos que no tenemos el contacto con ese tipo de temas, pues nos va a causar un conflicto al momento de tratar de entenderlo. También otra característica de los textos especializados es que usan gráficos y símbolos. Y estos gráficos y símbolos pues son esquemas que nos ayudarán a entender las explicaciones y entonces, por ejemplo, en el caso de los textos matemáticos, físicos o químicos, pues obviamente hay un montón de fórmulas y que son inevitables y que bueno, pues que hay que exponerlas
también de manera gráfica para que sea mucho más claro lo que se quiere decir. También los textos especializados son objetivos, ellos sí pueden dar una opinión respecto del autor, a menos de que tenga importancia en el tema que se está tratando. Entonces, por eso es que es tan importante este aspecto. Entonces, también, pues, eh, necesitamos ir distinguiendo cuáles son esos textos que se van a llevar a cabo para este fin, ¿no? Entonces, también tenemos la estructura de los textos especializados, que se divide, pues obviamente, la estructura formal, que indica desde un principio la clase de tipo de texto que es, la estructura informativa, en donde se establece el modo en el que el texto se va a escribir, y la estructura gramatical, que se refiere no solo a las grafías utilizadas, sino también a las palabras elegidas para producir ese texto. Entonces, esas serían las estructuras que vamos a considerar en los textos especializados para poder comprenderlo mejor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos especializados? Bueno, tenemos los textos altamente especializados, que serían como por ejemplo los de biogenética, los de física nuclear, los de matemática pura, que son textos científicos para especialistas científicos y que recurren a símbolos especiales para explicaciones. También tenemos textos especializados muy elevados, y estos textos especializados muy elevados son los textos producidos en las ciencias experimentales y las técnicas, elaborados por científicos y técnicos para científicos y técnicos. Y entonces pues utilizan también los símbolos en su creación. Tenemos también los textos especializados elevados, que son los elaborados por científicos o técnicos dirigidos a directores científicos y a científicos con un lenguaje natural y terminología específica, con un control estructural muy fuerte que le da el sentido especializado al texto. Tenemos también los textos especializados de menor nivel, y estos textos, si bien presentan un vocabulario especializado, en general son más fáciles de comprender y están dirigidos a técnicos y a científicos, trabajadores especializados e industriales, profesores y maestros. ¿Ok? Bueno, dentro de los textos especializados, pues también, por ejemplo, podemos tener algunos ejemplos que nos van a ayudar más o menos a comprenderlos. Y dentro de estos ejemplos tenemos, por ejemplo, a los textos que son de origen científico, como puede ser también periodísticos, históricos, científicos, escolares, políticos, farmacéuticos, que son textos que tratan pues obviamente de darnos esa información clara respecto a un tema, para evitar confusiones al momento de su comprensión. Entonces, por eso es que estos textos son tan importantes. Entonces ya vimos ahora los divulgativos y los especializados, que son textos que nos van a ayudar pues a dos diferentes situaciones, pero que a final de cuentas su objetivo principal será informar de un tema. Muy bien, chicos, pues entonces así cierro este tema el día de hoy. Les pido por favor realizar las actividades, y recuerden que estamos en el tiempo del Buen Fin de la Profe Elisa, así que apúrense a entregar sus documentos, sus trabajos, para que puedan mejorar sus notas, mejorar sus calificaciones y mejorar su promedio en este tercer parcial. ¿Ok? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente día.